ahí está grabando. Cuando la clase termina, dentro de los primeros 15 minutos se manda el video para que ustedes los puedan tener disponibles. Eh, ¿Qué más? Bueno, obviamente todos pueden participar, pueden hablar. De hecho, lo ideal es que lo hagan, se vuelva un requisito. Vamos a estar trabajando 1 hora por día, de 9 a 10 de la mañana, horario de la Argentina. Sé que el horario para muchos había quedado un poco incómodo, pero era el único slot que teníamos disponible. Más adelante sí se va a abrir un curso por la tarde, pero bueno, va a ser con una modalidad distinta. El curso inicialmente era un único curso que duraba, si no recuerdo mal, casi 6 meses, porque era bastante, son 120 horas digamos, de estudio. Es bastante, es una carga importante comparado con cualquier otro curso, y está enfocado para gente que no sabe absolutamente nada de programación. Que bueno, en cierta forma eso es uno de los diferenciales que tiene contra el resto de los cursos que ustedes pueden encontrar ahí. Ahora bien, esa modalidad duró durante todo el año pasado. Este año vamos a cambiarla un poco, o sea, va a seguir siendo para gente que no sabe absolutamente nada de programación, obviamente, ese foco no se pierde, pero el gran cambio quizás es que antes estaba dividido por materias, ¿sí? Cada materia obviamente tocaba distintos temas, ¿no? Teníamos, bueno, introducción a la programación, sistema operativo, etcétera. Y este año la diferencia va a estar es que en vez de estar de alguna forma, digamos, dividido en materias, va a estar dividido más que nada en cursos, es decir, es un curso que está compuesto por otros cursos. Entonces el primer curso es Introducción a la Programación, que es el que vamos a estar nosotros. Hay un curso de Introducción a los Sistemas Operativos, y la idea es que los cursos sean opcionales, que ustedes, digamos, puedan ir de alguna forma anotándose a cada uno de los cursos que componen el curso principal, porque bueno, hay gente que por ahí ya sabe programación y lo que le interesa es más que nada aprender, no sé, a utilizar JavaScript. Otras personas ya saben JavaScript, pero que quieren hacer es aprender a programar aplicaciones con React Native, etcétera, etcétera. Entonces, este año la movilidad va a ser esa. Sé que estamos muy atrasados con tema de contenido en la web, explicación de todo lo que les estoy contando, etcétera, y hay todo un equipo trabajando en eso. Pasa que también, bueno, por la época del año se imaginarán que todos se fueron de vacaciones, tenemos, hubo una serie de eventos y situaciones que fueron para un caos perfecto, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando en eso y la idea es que a la brevedad se resuelva. Hay un equipo que está desarrollando la aplicación de Health, la cual va a tener toda esta info y demás. La web es muy probable que quede como algo más landing page, es decir, más informativo, pero no con el plan de estudio y demás, y todo pase por la aplicación, lo mismo que los exámenes, lo mismo que el sistema de entrenamiento, etcétera, etcétera. Digamos, todo va a pasar por la app. Ah, ¿qué otra cosa más así importante? Mm. Tenía que comentarles un poquito cómo es la modalidad de trabajo y de estudio. Nosotros vamos a tener 1 hora de clase por día en la cual yo voy a estar explicando algunos temas. En algunos casos la clase va a ser más que nada teórica y van a tener actividades que realizar. En otros casos va a ser más que nada práctica, y se va a trabajar mucho en equipo. Es un curso que fomenta el entrenamiento en equipos y los prepara para la vida real, por decirlo de alguna forma, para cuando ustedes ya tengan su primera experiencia laboral, bueno, y no lleguen sin preparación ni sin experiencia, sino todo lo contrario. Vamos a estar desarrollando productos, o sea, vamos a desarrollar aplicaciones en un momento del curso, obviamente más llegando al final, vamos a aprender de muchas cosas, de front, de back, etcétera. Antes de empezar me gustaría conocerlos un poquito, así que bueno, se pueden ir presentando de a uno con el micro. Podemos arrancar con Turulo, Sí, pero ya me conoces, César. pero es parte de la formalidad, señor. Ah, bueno, hola César, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Matías, acá cerca de Rosario.
edad, ¿tenés alguna experiencia de sistema, algo? No, soy antiguo técnico informático, tengo hecho cursos de reparador de PC, reparador de PC avanzado, tengo algo de conocimiento en redes de informática y tengo operador de PC, pero lo hice hace más o menos más de 20 años. Excelente. José, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo van? Sí, José David, soy de Colombia, tengo 33 años, no tengo nada de experiencia ni nada de conocimiento fundamentado de programación. De hecho, soy ingeniero de alimentos. Eh, pues nada, tengo muchas expectativas a ver cómo se desarrolla el curso. Bien, excelente. Como les decía, al haber reestructurado la forma en la que se imparte el curso y que ahora sean como subcursos, muy probable que, bueno, que en la introducción a la programación no tengamos demasiados alumnos y si se sumen ya en otros cursos que se van poniendo cada vez más técnicos, más intensos, requieren más conocimiento. Bien, para la gente que no tiene ningún concepto de programación todavía, que no haya, no sé, incursionado por ese rubro, este curso es ideal, vamos a tener unas 2 semanas de coaching, digamos, de entrenamiento de qué es la programación. Fíjense que yo les acabo de pasar el primer PDF, vayamos abriéndolo y vamos a ir trabajando con eso. Voy a compartir mi pantalla. Share screen. Aquí es. Ahí se ve. Recuerden, Telegram es una herramienta súper poderosa, llena de funcionalidades, así que cualquier cosa que ustedes necesiten, por lo general en Telegram ya está resuelto. Pero bueno, cualquier duda, saben que por eso tenemos un canal. Adentro del canal van a ver que está un miembro que se llama Gabriel Cuello, es uno de los profesores que puede estar ahí para darles soporte. O sea, cualquier cosa que necesiten, tanto Gabriel como yo les vamos a estar respondiendo. Bien, vamos a empezar un poquito. La idea de la introducción a la programación es que ganemos un poquito los conceptos básicos, que a veces parecen, nada, parecen una pavada, ¿no? O sea, creo que todo el mundo piensa que sabe lo que es un programa, lo que es un software y demás. Pero bueno, ahí es donde empezamos a trabajar con los tecnicismos. Yo siempre soy partidario del lenguaje técnico, es decir, la forma en la que hablamos a medida que vayamos aprendiendo. Siempre pongo el ejemplo de uno cuando va al médico y el médico nos empieza a diagnosticar y empieza a hablar con nosotros, utiliza obviamente todo un lenguaje técnico propio de la medicina que de alguna forma establece, ¿no?, su autoridad sobre el paciente, el hecho de su formación y demás, y eso también establece un vínculo de confianza. Es decir, cuando uno escucha a la persona utilizando un lenguaje técnico dentro de su rubro, su campo de especialidad, genera cierta tranquilidad porque uno piensa, bueno, esta persona sabe lo que estás hablando. En el mundo del desarrollo de software pasa exactamente lo mismo. Existe todo un lenguaje técnico que de hecho va variando, o sea, tiene verticales porque dependiendo de qué parte del proceso del desarrollo nosotros intervengamos. Entonces, lo primero a desarrollar es ese lenguaje técnico, que va a aportar dos cosas. La primera de ellas es, nos va a permitir una lectocomprensión totalmente distinta, si vamos a poder leer y comprender mejor los textos técnicos, las documentaciones, etcétera. Y lo segundo, va a permitir que nos podamos comunicar de una manera mucho más efectiva con otros pares. Bien, ¿preguntas hasta ahora? Nada, César ahí dice, a ver, un momento, para que abra el PDF. Eh, Tarea de programador y otro perfil, no. En la parte de investigar, desarrollo en texto en una página explicando qué es la informática. ¿Podría ser en Word eso? Sí, ahora vamos a llegar, porque es la última parte, ahora vamos a llegar y les voy a explicar cómo se trabaja, cómo lo vamos a ir desarrollando día a día, etcétera. Primero que nada, vamos a empezar. Lo que vamos a aprender hoy son los fundamentos mínimos básicos de la definición de algunas cosas, por ejemplo, qué es un programa informático. En el curso digamos, de programación, de introducción a la programación,
vamos a estar haciendo foco más que nada en cómo, ¿sí? Funciona el software, qué es el software en sí, qué es el código fuente, qué es un compilador, qué es un transpilador, bueno, en fin, vamos a ir aprendiendo un montón de terminologías y de cuestiones básicas de la programación, muy orientada al bajo nivel, que también vamos a aprender qué es el bajo nivel, y en el curso de introducción a los sistemas operativos, ahí es un curso sumamente técnico, mucho más difícil, porque ahí vamos a estar entendiendo no solo cómo funciona el hardware, sino cómo funciona el sistema operativo con el hardware, ¿sí? Entonces, de alguna forma, los módulos están complementados, es decir, es muy difícil estudiar el sistema operativo si primero no entendemos lo que es el software, si no hemos hecho introducción a la programación. Va a tener un enfoque un poco pseudo universitario, y acá donde se viene la gran diferencia con cualquier otro curso que ustedes puedan ver, y es que lo que no se busca en Health es que cuando se termina este curso completo, las 120 horas, ustedes tengan un nivel que se conoce como semi-senior, ¿sí? Lo cual para eso se necesita tener una base muy distinta a cualquier video que puedan ver en YouTube y demás. Es decir, acá lo que se busca es que ustedes tengan una base muy sólida y que les permita seguir aprendiendo de forma autodidacta. Bien, entonces, ¿qué es un programa? Y acá donde empiezan a aparecer, digamos, definiciones muy, muy técnicas, como por ejemplo dice, un programa informático o programa de computadora es una secuencia de instrucciones. Y esa es la primera definición importante. Porque fíjense que hablamos de instrucciones, y eso es literalmente lo que hace una computadora. Sigue instrucciones en términos binarios. Hay todo digamos, una serie de capas de cómo, desde un 0 y 1, que es lo único que entiende un microprocesador y tiene que ejecutar esa rutina, o lo que se graba en la memoria RAM, que también son ceros y 1, a llegar a hacer algo, por ejemplo, como visual y poder ver un documento en un monitor. Es decir, toda esa cantidad de capas y todo lo que ha pasado para que simplemente yo pueda hacer clic en un documento y poder verlo, fueron millones y millones de instrucciones que se ejecutaron. Esas instrucciones, como dije, están en capas y hay software específico que tiene responsabilidades para que todas esas capas funcionen entre sí. Entonces, por eso les digo, nosotros estamos viendo desde algo muy chiquitito, vamos proyectando hacia algo muy complejo como entender incluso todas esas capas. ¿Qué es lo que ejecuta esas instrucciones? Y esto es lo importante. Las instrucciones en realidad las ejecuta solamente el microprocesador. Es el único que tiene esa capacidad. Ahora, cuando pensamos en una computadora, quizás hoy en día estamos pensando más en algo tradicional, ¿no? Un gabinete, un monitor, un teclado, un mouse, pero también computadora se lo considera el celular, de hecho lo es, cualquier dispositivo móvil que tengamos solo, una tablet. Y de hecho, cualquier cosa que tenga un microprocesador es una computadora, ¿sí? Con sus capacidades mayores o menores, pero hoy en día computadora es su Smart TV, hoy computadora es su heladera, hoy computadora es el microondas. Todo lo que tenga un microprocesador y tenga la capacidad de ejecutar instrucciones es una computadora. Esas instrucciones permiten hacer básicamente que las cosas funcionen. Cuando ustedes van y usan un ascensor más o menos de los modernitos que tienen los botones para subir o bajar y demás, ahí hay una serie de decisiones que se tomaron, que fueron procesadas, de en qué piso se encuentra el ascensor, desde dónde me están llamando y qué es lo que quieren hacer, quieren subir o quieren bajar. Y eso condiciona a que el ascensor decida qué priorizar primero, etcétera. Entonces, lo que entendemos es que las instrucciones básicamente solo son procesadas por un CPU, por un microprocesador, y computadora es cualquier cosa que tenga un CPU adentro. No necesita más nada. Ahora, esas instrucciones que son ceros y unos, nos las cargamos en esa forma, de manera literal, adentro de un CPU, sino que existe una serie de software intermedios que permiten que eso suceda, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la forma más humana de poder hacer esto? Y es por medio del código fuente, que es básicamente es un archivo de texto, son líneas de texto que un ser humano puede entender, comprender y que sigue ciertos parámetros y patrones, ¿sí? Que después vamos a ir viendo, y por lo general está escrito en un idioma que se lo conoce como lenguaje de programación. Se llama lenguaje de programación porque literalmente es un idioma donde tiene sus propias palabras reservadas, sus propias estructuras, su propio léxico.
Entonces, eso es sumamente importante de entender. Cada lenguaje de programación a la vez, ¿sí?, está encasillado en un tipo de lenguaje de programación. Y esto yo les diría que es un poquito como piensen en los distintos idiomas del mundo real, el inglés, el español, el francés, el italiano. Entonces sabemos que tenemos un grupo de idiomas que son asiáticos, que obviamente no tienen nada que ver un idioma con el otro, no sé, no es lo mismo el chino que el japonés que el coreano. Sin embargo, cuando uno los ve, como que los reconoce que son asiáticos, ¿sí? O si son occidentales, o si son, bueno, un poquito de Rusia, ¿no?, que es bastante amplio y estaba compuesto por distintos países en su momento, también los reconoce. En los lenguajes de programación un poco pasa eso, están clasificados por el tipo de función que hacen o su nivel. Entonces tenemos lenguajes de bajo nivel, como el lenguaje C, el lenguaje Assembler, lenguajes de alto nivel, lenguajes orientados a inteligencia artificial, lenguajes orientados a objetos, en fin. Hay una clasificación también que es muy parecida a lo que sucede actualmente. Y después existe lo que se llama el lenguaje máquina, que es el lenguaje de más bajo nivel, antes de llegar a un 0 y un 1, que básicamente es el lenguaje que entiende el hardware, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que es el paso previo a que todo sea un 0 y un 1, que también lo vamos a ir estudiando. Entonces, y acá donde empieza a aparecer, digamos, un poquito, por decirlo de alguna forma, una serie de herramientas, ¿sí? Y por eso vamos a tener que hacer un pequeño repaso histórico. Cuando aparecen los primeros lenguajes de programación, en realidad lo que hace un lenguaje de programación es, le ofrece al usuario, al desarrollador, una forma humana, coherente y simple de generar instrucciones que después un software va a transformar en lenguaje máquina, ¿sí? ¿Cómo se llama ese software? Bueno, en realidad hay una serie de etapas. Entonces, la primera etapa es compilar, es decir, tomar ese lenguaje pseudohumano y pasarlo a algo intermedio, ¿no? Algo que, o sea, ese software que analiza todo lo que nosotros escribimos como el lenguaje, como código fuente, ¿no?, usando el lenguaje que sea, y lo va a llevar a un objeto. ¿Qué es un objeto? Bueno, es ese grupo de instrucciones que quedó como resultado final de haber interpretado el código fuente. Ahí es donde aparece también una segunda etapa, que es tomar ese objeto, es decir, ese resultado de interpretar el código fuente de un ser humano, y transformarlo en lenguaje máquina. Entonces, son tres iteraciones. Por un lado, yo escribo en un lenguaje de programación, casi pseudo-humano, un software traduce eso a algo como más computacional, y un segundo software toma ese objeto, ese pseudo computacional, y lo transforma en lenguaje máquina, es decir, lo lleva a que un microprocesador lo pueda entender, ¿sí? Y es un tema bastante complejo, la verdad, el tema de los compiladores, los ensambladores y demás, que después lo vamos a ir viendo más en profundidad, porque la etapa del digamos, de llevar al lenguaje máquina significa que vos tenés que tener un software capaz de leer ese objeto y entender el microprocesador para traducirlo a las instrucciones del lenguaje máquina. Cada microprocesador, y acá nos vamos a remontar un poco en la historia, cuando recién arrancó el mundo de la informática y demás, las computadoras, más que no la informática, perdón, cada microprocesador tenía su propio juego de instrucciones, es decir, su propia forma de funcionar. Entonces, ¿qué hacía el ensamblador? ¿Cuál fue la magia de todo este concepto de código fuente, compilador, ensambladores, etcétera? Y fue que vos escribías en un lenguaje, entre comillas, único, y tu software funcionaría, después del proceso de compilación y ensamblaje y demás, en microprocesadores X. Entonces, mientras más soporte tuviese de microprocesadores, un compilador, un ensamblador, a más computadoras podía llegar tu software. Esto nace así, ¿no?, cuando arranca la era de la computación. Hoy en día esto ya es mucho más estandarizado, es decir, los microprocesadores funcionan casi todos iguales. O sea, hoy ya tenés más una cuestión de familias o modelos muy puntuales, o sea, AMD, Intel, y o sea, después tenés el mundo Mac, y ahí con eso tenés como la gran parte
del parque de computadoras cubierto. Y en el mundo de los celulares, básicamente, todos los microprocesadores hoy son unos ARM y funcionan muy parecidos, así que no hay mucha diferencia. Está Java para darle soporte a Android, Swift, Objective-C en iOS y ya se terminó. Pero básicamente piensen que es todo lo mismo. No hemos, en cierta forma se van a ir dando cuenta que no hemos evolucionado tanto como pensaríamos. Bien, y después tenemos dentro del mundo de los códigos fuentes y los lenguajes y demás, aparecen ciertos lenguajes que son interpretados, es decir, que no necesitan este proceso de compilación, sino que hay algo que los entiende y ejecuta ese software automáticamente. Por ejemplo, el lenguaje HTML, que no es un lenguaje de programación como tal, pero sí es un lenguaje, que es el que permite construir una página web. ¿Quién lo interpreta? Que es el navegador. O el lenguaje JavaScript, por ejemplo, que es el que más vamos a aprender nosotros, obviamente, que es aquel lenguaje que también corre dentro del navegador, aunque actualmente JavaScript corre en el navegador, corre en servidores, bueno, se utiliza para robótica, para Big Data, es un lenguaje sumamente potente y multipropósito, con sus cosas buenas y malas, obviamente. Entonces, ¿hasta acá hay alguna duda? Más o menos me van siguiendo. Hasta ahora voy entendiendo. Sí. Todo bien. Bien. Como les dije, no es tan complejo, pero después repasen la lectura. Y yo les recomiendo siempre que ustedes, si quieren aprender sobre algo puntual y demás, siempre lo googleen, digamos, reforzar conocimiento es lo mejor. Entonces, acá vienen las preguntas básicas y de rigor, porque pareciese que las preguntas son medias tontas, ¿no? Tipo, ¿qué hace un programa informático? Y la mayoría de las veces que se los pregunté a los programadores no me supieron responder de una manera exacta o con cierto nivel de precisión, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un programador informático? O sea, ser un programador hoy en día está como muy mal definido. O sea, básicamente cuando yo pregunto qué hace un programa, qué es un programa, qué hace un programador, o qué es un programador, no me lo saben definir con exactitud, porque ya hoy esto, yo les diría que ya cambió, ya nadie es muy difícil encontrar un verdadero programador. ¿Y qué significa esto? Antiguamente el programador tomaba el todo, es decir, desarrollaba el software en forma completa, entendía cada una de las partes que lo componían. Y no solamente entendía cada una de las partes de su software en sí, sino que entendía el ecosistema donde ese software iba a ser ejecutado. Es decir, o conocía el sistema operativo en profundidad. Es decir, eh, era una persona que entendía el todo. Hoy en día, por la forma en la que se desarrolla el software, por la evolución de los negocios en sí y demás, el programador solamente se encarga de un área de su aplicación. Es decir, o me encargo del front, o me encargo del backend, o me encargo de la base de datos, o me encargo del ecosistema cloud. Y de alguna forma, el no conocer el contexto global del software hace que, bueno, que no seamos la definición original escrita en los libros desde hace muchísimos años. Y eso se debe obviamente a miles de cosas, ¿no? Que antes el software lo usaban 1000 personas, hoy lo utilizan miles de millones. Uh, el software es sumamente complejo actualmente en términos de, bueno, performance. Tener que darle soporte a cientos o miles de millones requiere de un montón de conocimiento y un montón de técnicas y un montón de cosas por atrás que, bueno, uno usa aplicaciones y no tiene idea de lo que está pasando por atrás. Y ya vamos a seguir ganando ese conocimiento. Entonces, básicamente, ¿qué hace el desarrollador o el programador? Escribe código fuente, escribe software, debería conocer la totalidad de lo que está haciendo, ¿sí? Y trata de que ese software pase por distintas instancias que ya vamos aprendiendo, lo que es básicamente la depuración, el debugging, bug fixing, es decir, toda la parte de escribir software requiere de técnica y de procesos. Y hay varios procesos que se desconocen, bueno, que vamos a ir aprendiendo, pero la depuración, el debugging, bug fixing, etcétera, son parte de eso. Y después se encarga de lo que es mantenimiento y performance. Son dos cosas sumamente importantes. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro trabajo como programadores? Bueno, básicamente la construcción del software, pero construir software no es solamente sentarse a codear. Hay toda una instancia previa de análisis, de entendimiento, o sea, hay de research, que ya vamos a aprender a hacer research, pero básicamente es la investigación que tenemos que hacer
para entender reglas de negocio, para entender el producto, para entender el target audience que vamos a tener, cuál va a ser el tipo de dispositivo donde vamos a ejecutar nuestro software, cuál va a ser la calidad que estamos buscando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día lo que buscamos nosotros es ser verdaderos programadores, retrotraernos un poquito en el tiempo y volvernos los programadores que eran en los 80, en los 90 y en el 2000, donde les interesaba no solamente la calidad de su código y escribir el código en sí, sino entender el producto, que eso era fundamental. Uno, mientras más entiende lo que está haciendo, digamos, lo puede desarrollar con mayor eficacia y eficiencia. Entonces es fundamental esa parte. Ok, vamos a hablar un poquito sobre los lenguajes de programación. Y sobre todo, y vamos a entender el por qué vamos a usar un lenguaje puntual que es JavaScript, en nuestro caso. ¿Sí? Recordemos que el lenguaje de programación, como dijimos, es este idioma, ¿sí?, que como un ser humano yo puedo utilizar para dar instrucciones que van a terminar siendo compiladas y pasadas a código máquina, etcétera. Eso era básicamente así en los inicios del tiempo. Hoy en día tenemos lenguajes que pasan por otros procesos y de hecho tenemos los lenguajes interpretados, como les dije, es decir que yo escribo software y automáticamente es interpretado. Ejemplo, si yo abro la consola de Google Chrome, ¿sí?, eso lo hacen presionando la tecla F12. Supongo que todo el mundo usa Windows acá, no creo que tengamos ningún Linuxero por ahora, pero creo que en Windows es igual. Se apretan F12 en el navegador, a ustedes se les abre esta consolita, ¿no? Se van a la opción que dice consola. Y acá lo que están viendo es que titila un cursor, lo voy a hacer un poquito más amplio. Ese cursor que está titilando ahí es la entrada de líneas de programación del lenguaje JavaScript. Es decir, yo podría acá decirle, bueno, a ver, muéstrame algo. Y me devuelve lo que interpreta, ¿no? Le digo a la consola, llama al método info, que es mostrar algo en pantalla, y me lo muestra, ¿sí? O podría decirle A igual a 5, A por 2 va a ser igual a 10. Es decir, estoy utilizando un lenguaje de programación, un lenguaje bastante entendible para los seres humanos, para dar instrucciones, y en tiempo real esas instrucciones se están procesando. Es decir, no estamos utilizando un sistema de compilación y etcétera, como les había comentado que existen. Bien, ¿por qué pasa esto? Porque el lenguaje es un JavaScript, JavaScript es un lenguaje interpretado y lo está interpretando el navegador en tiempo real. Y de esta manera yo podría hacer un montón de cosas. Es impresionante la cantidad de potencia que tiene este lenguaje, y es lo que hace funcionar lo que sería la informática moderna, es decir, todo lo que nosotros usamos, todas las aplicaciones, Twitter, Facebook, Instagram, cuando leemos el diario usamos email, todo esto básicamente está hecho con JavaScript, ¿sí? Si no, no existiría, no funcionaría. Es el único lenguaje que entienden los navegadores actualmente. Y este lenguaje es tan potente y que está dividido en tantas áreas, una de las áreas es el mundo web, a mí me permite hacer absolutamente cualquier cosa. Es decir, yo podría en tiempo real, y esto, bueno, ya lo vamos a ir viendo, editar cualquier página web que esté viendo. Es decir, por ejemplo, si yo vengo acá, que justo es esta es la documentación de una librería, y estoy viendo una web, puedo venir y en tiempo real hacer cualquier tipo de edición y no va a pasar absolutamente, digamos, no se va a romper nada, fíjense, con solo editar. Y de la misma manera que estoy haciendo esto, usando el lenguaje de programación JavaScript, podría obtener el mismo resultado. Yo sé que acá no se entiende mucho lo que estoy haciendo, pero ya lo vamos a ir aprendiendo. Es decir, con solamente referenciar esto, ya tengo acceso al mismo elemento, y de esa manera podría editar el contenido como a mí me parezca, ¿sí? Es decir, en tiempo real estoy haciendo todo esto. Obviamente ya vamos a aprender de qué se trata todo lo que acabo de hacer y demás, pero era simplemente para que ustedes vieran lo que es el código fuente. El código fuente es todas las instrucciones que yo fui escribiendo, ¿sí? Y fueron procesadas y automáticamente hubo un resultado. En este caso no solamente un resultado que obtuve
desde la misma consola, sino que también que terminó afectando a lo que estaba viendo, ¿sí? Dos detalles, esta consola va a ser nuestra mejor herramienta, nuestra mejor amiga para todo, ¿sí? Es lo que cualquier programador tiene abierto 12 horas por día. Y fíjense que tiene una flechita que va hacia la derecha y una flechita que va hacia la izquierda. Bueno, en informática sabemos que existe, bueno, no lo saben todavía muy bien, pero ya lo vamos a aprender, existe entrada y salida, es decir, entra un dato, sale un resultado. Bueno, la flechita que ustedes ven que va hacia la derecha significa eso, que entra un dato de entrada. Y la flechita que ven hacia la izquierda significa salida, es decir, lo que entendió como resultado de haber ejecutado la sentencia. ¿Sí? Solo como para que no sea confuso de por qué se ve de esa manera. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta, alguna duda? No. Perfecto. Para hacer la primera clase vamos a arrancar suave con simplemente algunos conceptitos, se va a poner más intenso. Durante la semana sé que les van a dar acceso a los repositorios, por eso creo que les pidieron a todos el usuario de GitHub, no sé si ya lo tienen, github.com, la plataforma es para gestión de código, vayan creándose un usuario ahí, porque si no, si no se los pasaron, digamos, si no se lo han pedido, se los van a pedir para poder agregarlos a un repositorio de estudio y demás, que también ahí está como el código fuente de muchas cosas y está más organizado todo. Y acá hay una mínima tarea que dice que es desarrollar un texto de al menos una página explicando qué es la informática y algunas de sus aplicaciones. Parece algo bastante simple, pero tiene sus cuestiones. Como les dije, todo este documentito que está acá, si hoy en día le preguntan, le hacen estas preguntas a cualquier programador actual de las nuevas generaciones, van a encontrar que les cuesta definirlo. Lo que habla de que las bases mínimas todavía no las tienen muy desarrolladas. La cuenta es en esta herramienta, que se la tienen que crear, se las voy a ir pasando para que ustedes lo tengan. Tienen que entrar acá y armarse una cuenta para poder trabajar. Yo después les voy a explicar bien cómo se trabaja con GitHub y para qué sirve, etcétera. Así que bueno, vayan creándose una cuenta ahí. A ver, algo más que pueden llegar a necesitar. No, después en términos de herramientas para este curso no vamos a usar demasiadas. El código fuente está en línea, digamos, la herramienta que vamos a usar está en línea. Vamos a estar trabajando para entender lo que son las instrucciones, los primeros pasos y demás. Vamos a usar un lenguaje que se llama Logo. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar. Es un lenguaje muy tonto porque no es más que una tortuga, literalmente, a la cual le podemos dar instrucciones, pero que nos va a permitir desarrollar el lado lógico de la programación. Y una vez que dominamos ese lado lógico, vamos a ir pasando y haciendo un repaso por lenguajes de distintos tipos para que aprendamos su sintaxis, para que aprendamos, bueno, un montón de cuestiones que son sumamente importantes. Bien, por hoy creo que más o menos fue todo. La idea era, bueno, conocernos, arrancar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, vos dijiste que quedaba la grabación, ¿entendí? 15 minutos Sí, después ahora. de... Ujú. Sí, Ok, va a aparecer en el mismo canal, en el mismo grupo, perdón. Bien, bueno, gente, nos vemos mañana. Mañana ya arrancamos con otro ritmo, un poquito más intenso. Esto va a ir subiendo de a poco, ténganlo en cuenta. Siempre van a tener la clase grabada por cualquier cosa, ¿sí? Bien, cualquier pregunta o comentario, ya saben, al grupo. listo. Ve, la otra. Es al fin una hora, ¿cierto? Vos lo dijiste al inicio. Una hora. Sí, sí, es una hora, Ok, listo. Y lunes a viernes. de lunes a viernes, exactamente. Listo, perfecto. Bien. Bueno, gente, saludos y nos vemos mañana. Listo, gracias.